En este momento estamos con Oscar Valderas, especializado en crimen organizado. ¿Cómo estás, Oscar? Hola Jeff, muy bien, gracias por la invitación. Oscar, lo que nos trae aquí es el surgimiento del operativo MZ, un brazo armado del cártel de Sinaloa que quiere darle un contrapeso muy fuerte al cártel Jalisco Nueva Generación. Cuéntanos un poco sobre el origen de este brazo armado del cártel de Sinaloa. Bueno, el operativo Flechas MZ lleva en el nombre el origen o a qué guardia están respondiendo. Y el MZ corresponde al Mayo Zambada, este hombre que fue fundador y actual líder del cártel de Sinaloa y quien ha disputado el control de esa estructura criminal una vez que Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido y extraditado hacia Estados Unidos. Cuando Joaquín El Chapo Guzmán deja la cabeza del cártel de Sinaloa, entonces vienen tres facciones muy violentas a tratar de controlar esa estructura criminal, que en su momento fue la más grande, no solamente de México, sino probablemente del mundo. Por un lado tienes a los hijos del Chapo Guzmán, que sienten el derecho de heredar lo que su padre cosechó durante muchos años. Tienes también la facción del Damaso, el licenciado, que también fue uno de los socios más importantes, que prácticamente encumbra a Joaquín El Chapo Guzmán de la segunda mitad de su vida criminal. Y por otro lado tienes al Mayo Zambada, todo un mito dentro del narcotráfico en México, un hombre que tiene una fama de ser negociador, de no ser alguien que responda con una violencia en una primera instancia, pero que evidentemente recurre al asesinato, a la extorsión, al secuestro cuando sus intereses son amenazados. Y en esta lucha de poder por quien controla la estructura del cártel de Sinaloa, es que el Mayo Zambada ha decidido crear a su propio grupo de choque, las Flechas MZ, que llevan el nombre de Operativo Flecha MZ. Es muy interesante, pues llaman flecha porque es un arma que dicen en Sinaloa es silenciosa pero letal. Y descansa gran parte de la esencia de este grupo. Están especializados en emboscadas, en trabajar en la oscuridad, ser sumamente sigilosos, pero al mismo tiempo directos al objetivo, letales, y así es como han logrado ser un rival de peso para el cártel Jalisco Nueva Generación, que es hoy sin duda el cártel hegemónico, el que tiene mayor presencia en las 32 entidades de la República Mexicana. ¿Cuál es el interés del cártel de Sinaloa a enfrentar a los Jaliscos? ¿Por qué se presentan estas rivalidades? ¿Por qué quieren acabar con estas facciones de los Jaliscos? Yo te daría una respuesta en dos momentos. Hay una rivalidad histórica y una rivalidad actual. La rivalidad histórica es que el cártel Jalisco Nueva Generación surge como una decisión del propio cártel de Sinaloa. Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, trabajó mucho tiempo para socios de Joaquín El Chapo Guzmán, y una vez que él se sintió con la fuerza necesaria para poder comenzar su propio grupo criminal, es que se sale de la sociedad que tenían sus jefes con el cártel de Sinaloa y crea su propio grupo. Y esto evidentemente es penalizado dentro del mundo del crimen organizado, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y ahí viene una rivalidad que busca eliminar, digamos, al que traiciona, al que se sale, al que no cumple con esta verticalidad de jefatura que marca el crimen organizado. Y otra respuesta, Jeff, es la disputa actual, que tiene que ver con el control de los tres negocios ilegales más importantes en México, principalmente el negocio del tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de migrantes indocumentados. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, además de que intentan tener un control en la mayoría de los estados del país, están decididamente cargados en el Pacífico de México, donde están dos de los puertos más importantes, el puerto de Manzanillo y el puerto de Lázaro Cárdenas, que son puertos marítimos que reciben los precursores químicos desde Asia, con los cuales se hace en México las drogas de diseño de más alto rendimiento, como puede ser el fentanilo o las metanfetaminas, que son las que generan mayor ganancias económicas para los grupos del crimen organizado actualmente. Así que estamos viendo una rivalidad pasada que tiene que ver con las identidades de cada grupo, y una rivalidad actual que tiene que ver con el manejo de los tráficos multimillonarios que no solamente involucran a México y Estados Unidos, sino negocios que también están en el resto del mundo. ¿Considera que el operativo MZ es un brazo armado para posicionar al Mayo Zambada dentro de la misma estructura del cártel de Sinaloa? Ese es el objetivo del operativo Flechas MZ. Apuntan a la designación de su líder, el Mayo Zambada, para que él sea quien se quede con el control del cártel de Sinaloa.
Y evidentemente la forma en la que se hace este tipo de encumbrar al líder tiene que ver con una receta vieja, y es vieja porque además funciona, es decir, ocupar un territorio desplazando al grupo que se encuentra en control a través de una máxima violencia, pero utilizando dos técnicas simultáneas que son la esencia del crimen organizado en cualquier parte del mundo: el apoyo institucional y la base social. El apoyo institucional tiene que ver con corromper a servidores públicos e instituciones, ya sea porque les ofreces dinero y les conviene, o porque los aterrorizas y los obligas a que colaboren contigo. Y a través de ese control de los aparatos de gobierno es que los grupos criminales pueden desplazar a sus rivales y entonces proponer a su líder como quien se quede con toda la estructura. Y la base social tiene que ver con algo que es muy familiar para todos los latinoamericanos: los grupos criminales que, ante la ausencia y el vacío del Estado, asumen las funciones de gobernanza, y entonces, ¿sabes? Yo voy a pavimentar la calle, yo voy a construir la iglesia local, yo voy a iniciar, por ejemplo, una tanda de préstamos para negocios que estén quebrados, que fue algo que hizo decididamente el operativo MZ cuando viene todo el tema de la pandemia y en México se dan las condiciones para una crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Es decir, cuando cuentas con el apoyo institucional y con la base social, es que entonces puedes comenzar a conquistar territorios y después apuntalar a tu líder como quien se quede con la estructura final del cártel de Sinaloa. Y ese es el objetivo completo. Y han seguido este casi manual escrito hace mucho tiempo de cómo se conquistan territorios y cómo se puede hacer una fuerza paralela dentro del crimen organizado. Ellos atemorizan a la población por medio de videos y generan por una especie de narcoterrorismo en las redes sociales, tanto el operativo MZ como el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Realmente a quién hay que creerle? Es una facción y una división y pelean entre cárteles, y aquí los que siempre resultan afectados es la población civil. Cuéntanos un poco acerca de eso. No hay que creer a ninguno. Los dos cárteles, yo más que llamarle cárteles de las drogas, siempre insisto en que se trata de empresas criminales porque han dejado de tener a las drogas como su principal fuente de ingresos y más bien han derivado a otros mercados ilegales como la extorsión, el secuestro, la trata de personas y un sinfín de mercados multimillonarios. Lo que hacen es convertir su narrativa de buenos samaritanos para justamente ganar la base social y después con eso justificar el apoyo institucional. Todos los cárteles en México mantienen esta narrativa falsa de que cuando llegan a un lugar van a limpiarlo de extorsionadores, de secuestradores y de violadores, y que ellos van a ser quienes reinen en paz, digamos, en ese lugar. Porque además los grupos del crimen organizado también en muchas regiones funcionan como los reales impartidores de justicia. Ante la ausencia del Estado, por ejemplo, muchos vecinos recurren al capo local para poder obtener esta justicia cotidiana. Déjame ponerte un ejemplo. Hace 4 años acudí a Veracruz a entrevistar a un jefe de los Zetas, y cuando hablaba con él me comentaba que él era el factor de estabilidad en la colonia, en una zona que se llama Tuxpan en Veracruz, donde hay playas y la gente, la Ciudad de México acude los fines de semana a pasar un fin de semana relajado. Los vecinos que tenían problemas con algún tipo que molestaba a las muchachas cuando pasaban en la playa, o algún cobrador de extorsión que quería cobrar intereses altísimos por un préstamo, no acudían a la policía, acudían con el cártel, con el de los Zetas, y este hombre se encargaba entonces de disciplinar a esas personas. Ellos decían: ¿para qué yo pongo una denuncia ante las autoridades si me va a tardar mucho tiempo el proceso de justicia, si solamente me van a dar vueltas? Mejor voy con Don Pedro, que así le decían, Don Pedro era líder de los Zetas, y Don Pedro se encarga de resolver ese tema. Eso es lo que en muchas ocasiones ofrecen los cárteles de la droga, ahora empresas criminales en México. Resuelven el tema cotidiano para que la gente pueda decir: qué bueno que están aquí, qué maravilla que estén aquí, y que puedan entonces suplir las deficiencias del Estado. Sin embargo, evidentemente hemos visto que no se trata de una solución que ni siquiera puede ser tomada en cuenta a corto plazo. Los cárteles de las drogas y las empresas criminales muy pronto comienzan a revelar sus verdaderas intenciones, que es el proceso de maximizar el dolor con el objetivo de maximizar ganancias económicas y poder. Y ahí, evidentemente, quienes salen perdiendo son las personas más vulnerables en un territorio. Bueno, también últimamente lo que ha sucedido
en las noticias es enfrentamientos entre el mismo cártel Jalisco Nueva Generación. Hay facciones que no están del todo de acuerdo al mantenerse unidas y porque pues presuntamente se ha difundido la supuesta muerte del Mencho. Cuéntanos un poco acerca de eso, por qué se están presentando estas divisiones dentro del mismo cártel Jalisco Nueva Generación y por qué Colima es el centro de este nuevo escenario de enfrentamientos en las narcoguerras. Bueno, los mismas facciones del cártel Jalisco Nueva Generación han impulsado por mucho tiempo la muerte del Mencho. Primero empezó impulsándose como una especie de mito genial alrededor del campo. Servía incluso para levantar la moral de la tropa del cártel Jalisco, tener a un líder que supuestamente desafiaba la muerte y que era inmortal. Porque el Mencho se le ha matado en muchas ocasiones, ¿no? Hay muchas historias que marcan cómo el Mencho ha muerto en un enfrentamiento y luego revive y luego aparece vivo en algún lugar y luego la gente cree que fue asesinado, ¿ya? Incluso la última información a la que yo tuve acceso de parte del gobierno federal es que se trata de un hombre ya muy enfermo por un problema en el hígado que es muy añejo y que incluso lo habría orillado a construir sus propios hospitales en zonas de difícil acceso en la zona de Jalisco para poder recibir atención hospitalaria. Hablaban incluso de que se dializaba a diario el Mencho ante esta salud muy debilitada. Lo que he podido conocer a través de los años de investigar al cártel Jalisco Nueva Generación y específicamente este tipo de rumores es que muchas veces surgen en redes sociales a partir de cuentas que están ligadas a las propias facciones del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, alguien con el interés de afectar su liderazgo difunde el rumor de su muerte y eso hace que las diferentes facciones se muevan para tratar de buscar el control del grupo criminal. Por ejemplo, los informes de inteligencia te hablan de que hay dos sucesores muy avanzados que podrían tomar el control del cártel Jalisco Nueva Generación. Un tipo apodado El Sapo, que es un hombre bastante joven, debe tener 30 o 31 años, y un hombre un poco más grande apodado El Jardinero. Es decir, esta sucesión está muy vigilada por el gobierno mexicano porque se trataría de una sucesión violenta. Como te había comentado, estos grupos criminales utilizan la violencia extrema y el control de regiones completas para poder hacerse de la estructura criminal del grupo. Y no estamos hablando, Jeff, de una estructura menor. Los cálculos más conservadores hablan de que únicamente de drogas, que es uno de los negocios que ha ido disminuyendo en revenue, le llaman en el FBI, del cártel Jalisco Nueva Generación, harían cerca de 150,000 millones de dólares al año. Es decir, el negocio es tan poderoso y es tan grande, casi del tamaño de todo el tráfico ilegal que calcula la Organización Internacional del Trabajo en las rutas de migración indocumentadas. Por eso es que la violencia es muy alta, porque los riesgos son altos y las ganancias son muy altas. Según algunos medios, lo que han últimamente publicado es acerca de una especie de venganza, también dentro del mismo facción del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Crees que obedece también a ese mismo tipo de prácticas por tratar de posicionarse, incluso no siendo los líderes como El Sapo o el otro que mencionaste, porque pues empiezan a despertarse nuevos nombres dentro de esta misma facción? ¿Qué piensas acerca de eso? Yo creo que lamentablemente vamos a seguir viendo en México cómo el cártel Jalisco comienza a fraccionarse. Es prácticamente la historia de los grupos criminales más importantes en México, cómo se mantiene una especie de autoridad vertical que rige sobre todos y conforme va perdiendo liderazgo, ya sea porque es detenido, es abatido o su salud empieza a declinar, empiezan a surgir diferentes facciones que comienzan a buscar su propia independencia. Es la historia del cártel de Sinaloa, es la historia de los Zetas, es la historia del cártel Jalisco, pero también es la historia de grupos terroristas en Medio Oriente y de algunos grupos guerrilleros en Latinoamérica, en Sudamérica. Es decir, los grupos criminales empiezan una especie de expansión tan acelerada que forman naturalmente grupos que se empoderan de manera independiente y que se sienten con la fuerza de avanzar por su propio camino. Esto además es lógico desde una vista empresarial. Yo te decía, Jeff, yo creo que cada vez menos se parecen a cárteles de las drogas y cada vez más a empresas criminales. Porque como empresas criminales tienes misión, tienes visión, tienes un área de reclutamiento y de recursos humanos, un área de jefatura de prensa, un área de relaciones públicas, planes de expansión, mercados por ganar, clientela asegurada. Y
esto le pasa incluso a las mejores empresas, ¿no? Comienzan a crecer de tal modo que empieza a tener 4 o 5 CEOs, 4 o 5 grandes directores, y es solamente una cuestión de tiempo de que ese crecimiento tan exponencial haga que uno de ellos abandone la empresa y forme su propia compañía, que intente rivalizar con la original y utilice los conocimientos y su propio recursos humanos, financieros y materiales para poder hacerse de su propia estructura. Facebook me parece el gran ejemplo de ese tipo de prácticas que son eminentemente capitalistas. Y el Cártel Jalisco Nueva Generación comienza a ver esos problemas de empresas grandes que se han encargado de crear un modelo exitoso en el que terminas por tener liderazgos muy grandes, muy violentos, muy ricos, muy adinerados, que pueden y que se sienten con la capacidad de generar sus propios grupos. También este tipo de implosiones, decisiones, son o deberían ser aprovechados por los gobiernos locales y el gobierno nacional para asestar los golpes que hay que dar y combatirlos justamente cuando se están peleando entre ellos. Ya para finalizar, Oscar, vamos a centrarnos un poco en el estado de Zacatecas, que sabemos que es uno de los más violentos, porque pues es uno de los que queda en el centro del narcotráfico, es el que concentra las mayores vías. Cuéntanos un poco acerca de por qué este estado es tan violento, los Jaliscos, qué tanta injerencia tienen ahí y cómo la avanzada de los MZs realmente pueden frenar a los Jaliscos y tomar el control de este estado. No, Zacatecas es un estado en el centro del país que durante mucho tiempo fue considerado un territorio afín al cártel de Sinaloa, principalmente por 3 elementos muy importantes que son muy atractivos para el crimen organizado. El primero son las rutas carreteras. Por Zacatecas cruzan las carreteras más importantes que conducen a la frontera norte con Estados Unidos, que es el principal mercado de drogas y de armas en el mundo, y justamente son los caminos por donde circula la mercancía más codiciada para el crimen: las armas, las drogas y personas migrantes indocumentados. Y es un segundo elemento muy interesante en Zacatecas, que es el clima natural y la zona boscosa lo hace un escenario ideal para poder esconder narcolaboratorios. Hoy, de acuerdo con un informe del Senado de la República, que debe tener unos 4 años de que se redactó, se habla de que la marihuana y la amapola solamente ya representa para de las empresas criminales en México entre el 8 y el 10% de las ganancias. ¿Por qué? Porque hay que esperar a que haya las condiciones climáticas necesarias, temporadas de lluvia, hay que contratar muchos jornaleros, mucha mano de obra, y en muchas ocasiones las cosechas se pueden echar a perder por un sinnúmero de condiciones que no están en el control de la gente de los cárteles, como una fumigación o una plaga o una inundación. Ante eso, los cárteles mexicanos han comenzado a migrar hacia drogas de diseño, como la metanfetamina, el fentanilo, los opioides, que se utilizan, por ejemplo, en la industria farmacéutica, y estos tienen la ventaja de que son mucho más baratos para producir, se pueden hacer a escala y no necesitas contratar una gran cantidad de personas ni depender del buen clima de la zona. Y ahí, por ejemplo, Zacatecas es un escenario ideal para que en una zona boscosa, montañosa, de difícil acceso, como es la misma geografía de Zacatecas, se puedan esconder estos narcolaboratorios que son la materia prima de la gran ganancia de los cárteles mexicanos. Y un tercer elemento es que Zacatecas es un estado minero próspero, incluso para los estándares en México. Y no hay que olvidar que las empresas criminales o los cárteles de las drogas en realidad necesitan de una economía pujante y vibrante para poder lavar todo el dinero que reciben en efectivo por los negocios ilegales. Los cárteles necesitan territorios que tengan hoteles, restaurantes, casas de cambio, joyerías, para que todo el dinero sucio pueda ser lavado en un sistema financiero legal y pueda ser blanqueado hacia los bolsillos de los capos. Zacatecas también ofrece eso. No estamos hablando de una ciudad o de un estado en medio de la nada, sino un lugar pujante donde además hay mucha inversión extranjera, principalmente canadiense, gracias a las minas y a los ricos minerales que tiene el suelo. Así que eso lo hace muy atractivo. Y eso justamente es lo que hizo que fuera durante muchos años un territorio del cártel de Sinaloa, y lo hizo también atractivo para el cártel Jalisco Nueva Generación, que desde hace al menos 5 años ha comenzado una ofensiva muy violenta para controlar territorios como Fresnillo, como Valparaíso y otros rurales como Ermita de los Correa, donde la competencia es ver quién es más violento,
¿quién tiene más dinero para comprar las armas, las municiones, las voluntades de los servidores públicos y poder emprender una guerra? Porque esta es una guerra, Jeff, en la definición más clásica de la palabra, el tipo de enfrentamiento que solamente se puede ganar con inversión multimillonaria, pagando por munición, pagando por vehículos, pagando por soldados, pagando por sicarios. Y aquí también está la fuerza de estos dos grupos antagónicos. Estamos hablando de que el cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel con las finanzas más sólidas, lamentablemente, para este país, un grupo multimillonario, y el operativo Flechas MZ es otro grupo que también recibe una cantidad brutal de millones de dólares gracias al liderazgo histórico de alguien como Ismael El Mayo Zambada, que por su propia formación, su perfil de negociador, es un hombre que ha sabido llevar a buen puerto negocios multimillonarios que evidentemente terminan por financiar a estos grupos criminales. Precisamente pues empezamos a hablar del operativo MZ por el asesinato a algunos estudiantes que supuestamente el cártel Jalisco Nueva Generación había perpetrado y a unos mineros, y que pues en represalia, en venganza a este tipo de acciones del cártel Jalisco Nueva Generación llegaron las flechas MZ. ¿Qué piensas acerca de esto? Los flechas MZ y los cárteles Jalisco Nueva Generación son tan homicidas como el otro. No hay una distinción, no hay un bueno que vengue al pueblo bueno y no hay un malo que esté haciendo daño contra la incursión armada y pacífica de otro grupo. Esas son narrativas que los propios grupos cuentan para poder justificar sus incursiones armadas, pero ninguno realmente está ahí para defender los intereses de mineros o de estudiantes. Están ahí para hacer crecer un negocio ilegal que está lubricado por las lágrimas y la sangre de muchísimas personas en este país, y no solamente en México, sino también lo hemos visto lamentablemente en países como Ecuador, a donde el cártel Jalisco Nueva Generación se ha extendido de manera decidida, en muchos condados y ciudades en Estados Unidos. Así que pensar que lo que pasa en México es únicamente un problema de los mexicanos es no pensar en los cárteles de las drogas y en las empresas criminales como lo que son: empresas transnacionales cuyos efectos nocivos pueden tener consecuencias terribles y violentísimas más allá de las fronteras mexicanas. Por eso me parece muy importante hablar contigo, con medios que no están en México, y explicar qué es lo que está pasando y cómo el empoderamiento de estos grupos criminales, el que tengan un poder multimillonario, fondos bancarios casi ilimitados, cuentas offshore en paraísos fiscales que les permiten disponer de armas, de personal, de corromper instituciones, representan un riesgo no solamente para la frontera con Estados Unidos, sino para la región completa. Porque hemos visto cómo el cártel de Sinaloa ha tenido negocios de sangre en Colombia, en Argentina. Los hemos visto tener negocios de sangre en Venezuela. Hemos visto cómo el cártel Jalisco Nueva Generación se ha metido hasta la cocina en las cárceles ecuatorianas y ha provocado sangrientos y brutales motines en las prisiones. Así que no estamos hablando únicamente de dos facciones que se disputan un territorio pequeño o aparentemente pequeño. Estamos hablando de dos grupos criminales que, si bien tienen su origen en México, su expansión territorial es internacional y son un riesgo para la estabilidad regional. Y mientras no veamos a estos grupos como amenazas regionales y entonces propongamos soluciones regionales y solamente focalizadas, no vamos a salir de este problema. Muchas gracias, Oscar, por compartir tus conocimientos para Impacto Mundo. Claro, Jeff, saludos a todos los seguidores de Impacto Mundo, me da mucho gusto saludarlos desde México con el análisis sobre cárteles de las drogas y seguridad pública.